Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, hoy vamos a tocar, tenemos que tener una coordinación con los chicos de la escuelita bíblica, entonces también los padres están en sintonía de lo que ellos van dando, ¿no? El tema principal de ello hoy va a ser la doctrina de la redención, ¿sí? Yo le he puesto un título, va a tardar 20-25 minutos lo máximo lo que se va a exponer, entonces espero que puedan absorber, que quiera anotar, lo anote. El título de la prédica es un pasaje bíblico que va a respaldar justamente a lo que vamos a dar, ¿no? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el plan eterno, los decretos divinos que Dios establece, esto se va llevando en un tiempo prolongado, en una revelación progresiva, porque son los deseos del Señor. Es así, no nos puede dar todo de una, sino que siempre es progresivo, así como nosotros, es la forma en que nosotros también aprendemos, ¿no? Siempre de a poco y vamos avanzando. Bueno. Pero sabemos que desde el Génesis 3.15 Él nos da un protoevangelio, ¿sí? Génesis 3.15, vemos en la imagen, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que esto lo dio en el Génesis después de la caída, pero ya afirmando lo que ocurriría en el tiempo, luego de que lastimara el calcañar, él aplastaría su cabeza, ¿sí? Ocurrió 2000 años después. Bueno, si bien fueron muchas las anunciaciones, las señales que Dios fue enviando a su pueblo de Israel para que ellos entendieran lo que iba a ocurrir, ¿no? Isaías, por ejemplo, en capítulo 7, versículo 14, nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Vemos cómo él, a pesar de las transgresiones o lo que iba viviendo el pueblo, él iba dando a través de su profeta la anunciación de lo que él ya había prometido muchos años atrás. Isaías 9, versículo del 6 a 7, dice, sigue revelando lo que ocurriría, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claro, si bien él iba revelando de a poquito, esto ocurriría en el cumplimiento del tiempo. Ellos no veían en el momento lo que Dios iba anunciando, pero con el tiempo sí se fue revelando esto, ¿no? Gálatas 4:4 nos dice, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Bueno, ¿se cumplieron estas profecías? Algunas. Todas no. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo, ¿sí? Bueno, pero mientras tanto Jesús transitaba en la tierra, ¿cuál era la condición del hombre? ¿Saben? Romanos 5:12, ¿qué nos dice?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Todos estábamos en esa condición. El pecado entró por un hombre, dice. Voy a ser más minucioso. Adán, ¿sí? Y con ella la muerte, la separación con Dios. Así la muerte pasó a todos. ¿Sí? Fue una imputación que Dios hizo a través de ese acto, es algo legal. Todos quedamos separados, todos quedamos muertos delante de Dios. Viendo esta situación, vamos a analizar un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Para esto vamos a ir analizando justamente, dividimos en dos este pasaje y dice, a lo suyo vino. Fíjense que ahí está hablando de un propósito. Tenía un propósito. Es decir, que a su vez ya existía. Viene con un propósito. Entonces estamos viendo a su vez la preexistencia de este que está hablando. ¿Sí? ¿Qué nos dice Hebreo 10:5 al 9 aproximadamente? Va a estar en la pantalla, ¿sí? Que le cueste buscar, quiera leer mejor. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, fíjense quién era el que estaba hablando, quién expresaba esto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, era Cristo. ¿Hablando con quién? Con Dios Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso eran cosas que se hacían según la ley, ¿no es cierto? Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Cuando dice quítalo primero, está hablando de las cosas que se hacían según la ley. Los holocaustos, las expiaciones, cosas que no le agradaron. ¿Sí? Estas expiaciones, ¿desde cuándo? Ya en el Génesis 3:20 Jesús cubre a Adán y Eva con pieles, es decir, que el primer sacrificio fue hecho por Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo? Cubrió el pecado. ¿Sí? Después bajó la ley en la Pascua, Oli lo mencionó, se tenía que matar un cordero sin defecto. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Cada año se tenía que hacer lo mismo por el pueblo. El sumo sacerdote tenía que primero hacer un sacrificio por su pecado y luego hacía por lo del pueblo. ¿Sí? Pero con el tiempo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, no te agradaron. ¿Por qué? Porque esta ofrenda y estos sacrificios simplemente cubrían. Es decir, que la ira de Dios era apaciguada, era momentáneamente, pero el pecado estaba ahí. ¿Sí? Ya no quisiste, no te agradaron. He aquí, Padre, vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto, que es segundo. Vean cómo Él, siendo Dios, Filipenses 2, del 5 al 8, cómo se manifiesta, Él mismo lo dice, que siendo Dios no quiso. Lo leo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Viene a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Obediente, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él venía con un propósito, por eso el pasaje de Juan 1:11, a lo suyo vino como un propósito. Sigamos viendo cómo va llevando adelante lo que tenía en mente el plan eterno de Dios, ¿sí? Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ve? No hay desviación, más allá de que muchas veces las personas del mundo quieran decir que fue un tipo perfecto y que dio ejemplo. Está bien, sí, pero él tenía solo un propósito en mente. Vino con ese propósito. Podemos sacar propósitos secundarios, sí, porque él reveló al Padre también, mostró la gloria de Dios, sí, pero su objetivo primario estuvo basado en esto, plantado en lo que a Dios le molestaba, no le agradaba, que era el pecado, ¿sí? Sigamos. Juan 10:17 dice de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchos teólogos, muchos estudiosos, o muchas veces las personas inclusive que no entienden, dicen que crucificaron. Sí, lo crucificaron, pero el propósito estuvo primero. Él pone su vida. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener en mente esto. Estas son las bases de lo que es la doctrina de la redención. Tenemos que tener todos estos puntitos afilados en la cabeza, ¿sí? Bueno, termina con el pasaje que dio Oli, Juan 19:30. Ya estando en la cruz, inclusive para que no se le pase nada de la ley, él dice: tengo sed, ¿sí? Para que se cumpliesen toda la escritura. Después de esto dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Ven que es algo voluntario? Él entregó su espíritu. Y ese término consumado es importante porque significa, habla de una deuda, algo que ha pagado, ¿sí? La deuda ha sido cancelada. Y se deja al descubierto lo que Juan el Bautista ya había proclamado en Juan 1:29, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? El propósito de Dios ya desde el Génesis 3:15, hablando del protoevangelio, la anunciación por Isaías y todo lo que iban hablando los salmos se va llevando adelante. Hay cosas que se cumplieron, hay cosas que aún no, ¿sí? Bueno, mientras tanto tenemos que ponernos en el contexto en donde estaba. Fíjense que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo, transitaba. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento? En ese momento, ellos estaban esperando al Mesías. Y Él estaba entre medio de ellos, ¿sí? Fíjense, vamos a ver algunos relatos que menciona de que ellos estaban esperando al Mesías. A mí me gustó la de Lucas 2, del 25 al 31, en donde se encuentra un hombre, Simeón,
amaba al Señor y el Espíritu le reveló que él no se iría de este planeta hasta que no viera al ungido de Dios. Lo leo, le digo así. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué glorioso el mensaje que deja, ¿no? Este hombre no iba a ver la muerte hasta que no viera el ungido del Señor. Y cuando toma en sus brazos, bendice a Dios, diciendo: ahora despide a tu siervo, mis ojos han visto la salvación. Vemos otro pasaje que hablan de lo mismo, de que Israel esperaba al Mesías. Juan 4, 25 al 26. Algo tocaron sobre la mujer samaritana. Le dijo, estaba Jesús dialogando con ella, y en la parte en donde ella habla con él, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué increíble esto, no sé cómo lo habrá tomado esta mujer, ¿no? Capaz que si le dice a alguno de nosotros nos van a mirar y nos vamos a reír nomás. Pero el tema estaba en la fuerza del que lo decía. Estaba ahí hablando Cristo. Cualquiera te puede hablar del Evangelio, pero cuando le escuchaste a Cristo fue imposible, ¿sí? Esa es la misma fuerza. Avanzamos un poquito más, veamos otro pasaje que hablan sobre lo mismo, ellos esperando al Mesías. Juan 7, 40 al 42. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice en la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, el rumor o lo que ellos dialogaban siempre estaba en base a la espera de este que venía a restaurar Israel. ¿Y qué ocurrió? Porque él andaba entre ellos. No creyeron, ¿sí? Al rechazar al rey, estaban rechazando las promesas que Dios le había hecho por medio de Abraham. Rechazaban el reino, rechazaban las bendiciones de Israel, rechazaban las naciones que iban a ser bendecidas por medio de Israel, perdieron todo. En Mateo capítulo 12 se puede observar lo que ellos hicieron. Dijeron que todo lo que hacía Jesús era por medio de Belcebú. Desde ese momento, ¿qué ocurrió? Fueron nublados, fueron cegados, fueron endurecidos sus corazones. ¿Sí? En Mateo 13:13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden.
Ellos vieron las señales, los prodigios, las maravillas que Dios hizo por medio de Jesús. ¿Quién levanta a un muerto? ¿Quién da vista a alguien que es ciego? ¿Quién puede curar al leproso con solo decirlo queda sano? Nadie, ¿sí? Él hablaba con autoridad y ellos se sorprendían de esto, pero no creyeron. Esa es la realidad. Por eso sus corazones han quedado endurecidos y hasta el día de hoy están de esa manera. ¿Dios cumplirá sus promesas? ¿Sí o no? Sí, cumplirá. Ellos van a tener las bendiciones que Dios prometió. ¿Por qué? Porque en Hebreo 13:8, si ustedes ven, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Jesucristo es Dios. Bueno, más allá de esto, fíjense que el pasaje decía, a lo suyo vino como un propósito y los suyos no lo recibieron. ¿Ven? Ellos no lo recibieron. Se completa el pasaje. Ahora, sigamos viendo a lo suyo como un propósito. Entonces debemos preguntar nosotros, ¿y cuál era el propósito? Era cumplir esto, era pagar. A eso se lo denomina redención. ¿Saben qué significa redención? Es el pago del precio, ¿sí? Se ha pagado el precio de lo que se debía o de la deuda que se había generado. Redención. Esta doctrina, como vimos al comienzo, es la doctrina de la redención. Y dentro de la doctrina de la redención hay 4 aspectos en el griego que hay que analizar, ¿no? Pero veamos un pasaje más en Romanos 8, capítulo 3, que dice así: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, era semejante porque Él era sin pecado, ¿sí? Y a causa del pecado que estaba, condenó al pecado en la carne. ¿De quién? De su Hijo, ¿sí? Estas cosas que nosotros por ahí nos cuesta entender, ¿no? ¿Quién murió en la cruz? Dios, ¿no es cierto? ¿Murió Dios? Hace unos días atrás Rafi me comentaba de que decían, pero Dios no puede morir, le dijeron a él. Y decía, ¿cómo hacerle entender esto? Y si es incrédulo no va a entender nunca. Pero fíjense ellos mismos, cuando en los pasajes bíblicos dice, ¿por qué Jesús sufrió en el monte? Decía, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Sí? ¿Por qué él estaba sufriendo? Porque en ese momento le estaba revelando el Padre de que él iba a quedar separado. ¿Sí? ¿Y qué significa separación? Muerte. ¿Quién murió en la cruz? Dios. Quedó separada en su aspecto filial. Él murió. ¿Sí? Cargó los pecados del mundo. Vamos a ir analizando este aspecto de la redención y vemos en el griego 4 términos que engloban esta palabra que nosotros usamos en el castellano, ¿sí? Está el ágora. ¿Qué significa ágora? Ya saben. Es el mercado de esclavos. ¿Dónde quedaba el mercado de esclavos? El mundo, el planeta Tierra. La humanidad quedó en esclavitud. Hay un gráfico, Sole. Le pongo, lo que está en círculo es el planeta Tierra. La humanidad estaba esclavizado, es decir, que acá era el mercado de esclavos. ¿Qué hizo Dios? Envía a su Hijo. Entonces el primer aspecto
de este término redención es el ágora, que es mercado de esclavo. El segundo aspecto, agorazo. ¿Qué significa agorazo? Pagar el precio, ¿no? Pagó el precio, ¿por qué? Entonces Él pagó por toda la humanidad, ¿sí? Bien, Él pagó por todos. ¿Cuándo? En la cruz. Juan lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí? En primera de Juan, capítulo 2, dice que Él fue la propiciación, no solamente por nuestro pecado, sino por los de todo el mundo, ¿sí? El precio del pecado entonces fue por todos, ¿sí? Ahora, hay otro término, exagorazo. ¿Qué significa exagorazo? Esto fue retirado, ¿fue? ¿Sí? El precio está por todo. Es decir que el aspecto amplio que tiene este pago es para todo. El tema está en que solo aquel que en él cree, lo dice en la Escritura, el que cree ha sido quitado, ¿sí? Exagorazo, lo quita. ¿Y de dónde lo lleva? Del reino de las tinieblas lo pasa al reino de su amado Hijo, ¿sí? Eso está en Colosenses 1:13. Sí. Toda la Escritura fue escrito griego, toda la Escritura están, así nosotros vemos la traducción, ¿no es cierto? Pero antes que esto tuvo una transliteración, después de eso hubo una traducción para traerlo a nuestro idioma. Pero estuvo en arameo, en hebreo, en griego, ¿sí? Hubo mucho trabajo. Vamos a encontrar Biblias que no dicen la misma palabrita o pareciera, Oli hoy compartió dos Biblias distintas, ¿cómo se dicen? No me sale. Dos traducciones, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al interlineal, por ejemplo, de un término vamos a encontrar muchas palabras, muchas acepciones de un mismo término. El término que aparece en Juan 1, en principio estuvo el verbo. En algunas traducciones dice, en el principio estuvo la palabra. En otras traducciones dice, en el principio estuvo logos. ¿Sí? Son distintas acepciones de un término. Claro. Lo que pasa es que hay que traducir, y muchas veces por eso el término redención, que es una palabra, detrás de ello hubieron tres acepciones que engloba a lo mismo. Era un mercado de esclavos, vino alguien que pagó el producto, pero fueron rescatados solamente los de la fe. ¿Sí? Hay un cuarto aspecto que es lutró, pero está dentro de lo que es hexagorazo. Estos fueron rescatados y el lutró fueron sueltos, quedaron en libertad. ¿Sí? Este pagó el precio, lo rescató, lo quitó, pero le dio libertad para vivir conforme a su espíritu. ¿Por qué? Porque una vez que lo rescató, lo dio su espíritu. ¿Sí? Tenemos la morada del espíritu en nosotros. ¿En quién? En todos aquellos que creyeron. ¿Sí? ¿Vamos yendo hasta ahí? Bueno. Para cerrar ya la reunión, porque es lo que van a compartir los chicos y nosotros también, vamos a ver un poco sobre lo que habla de este tema redención. Vamos a Gálatas 4, capítulo 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, ¿sí? Ahí aparece el término, a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Es mucho lo que tenemos, porque en realidad no estamos hablando de nosotros, sino de un plan perfecto diseñado en la eternidad por Dios y que se fue llevando adelante en el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos todas estas bendiciones sin merecerlo, por eso es gracia. ¿Sí? Un pasaje más. Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió, aparece nuevamente el término, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. ¿Ven? Todo fue revelado, todo escrito, pero se va llevando en el cumplimiento del tiempo. Esto es lo que quería compartir. ¿Sí? Termina, podemos agregar diciendo, Él pagó el precio, pero fue sepultado y resucitó. Hoy vive y está para cada uno de aquellos que creen. Y aquel que no tiene ojo, no escucha, cuando le vean y le escuchen, a él va a tener vida. Y va a ocurrir de la misma manera. Va a ser trasladado de las tinieblas a la posición que hoy tenemos todos los cristianos, en Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos una responsabilidad grande, ¿sí? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz, pero nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Como si Dios rogase por nosotros, reconciliado con Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad y que esa fe o ese que nosotros en algún momento escuchamos y que nos dio vida y que el fuego surgía dentro de nosotros y que no parábamos de hablar de eso, siga siendo en nosotros una razón por la cual el mundo que no lo conoce luego glorifiquen a Dios por esto. ¿Sí? Amén. Oramos.